Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad que el Señor nos da de poder despertar un día más. Y no solo despertar, sino de poder acercarnos a su presencia a través de los cantos. Y ahora toca a través de la palabra, amén, a través de la palabra. Y bueno, los que son cercanos saben que gracias a Dios este año el Señor me permitió cumplir un año más. Cada año cumplimos un año, y vamos acumulando y vamos sumando. Y platicando con mi esposa, le digo, bueno, es interesante ver cómo es el trato de Dios, ¿no? Que pasan los años y como yo le he dicho y como enseña la Escritura, a veces con los años uno se corrompe, pero también con los años el Señor nos trata, nos va haciendo más, nos va templando, ¿no? Nos va templando el carácter y al final siempre estamos en su mano. Y lo que le quiero decir es porque le decía yo así como de Moisés, ¿no? Moisés que... Usted sabe, vivió 120 años, 40 años en palacio, obviamente con una vida resuelta, teniendo una alta autoestima. Por alguna causa de la vida termina matando a un egipcio y es descubierto y huye. Y 40 años se pasa ahí en el desierto pastoreando las ovejas de Jetro o Yetro, su suegro, pensando con esa resignación, que era un don nadie. Y luego a los 80 años el Señor lo llama en una zarza ardiendo y vive otros 40 años viendo esas maravillas, ese poder de Dios. Entonces, a veces así es nuestra vida, y le digo eso porque en lo personal veo en mí mismo y se lo quiero compartir. Yo creo que es principalmente la administración de Dios en mi corazón, pero a la vez cuando uno estudia y uno está buscando al Señor, es algo que quiero compartir porque es algo que puede coincidir con algún aspecto o en algún momento de su vida, de que a veces no siempre tenemos una autoestima alta, ¿no? Hay veces que, sobre todo en la adolescencia, ¿verdad? La hormona y toda la juventud, uno tiene toda la fuerza y uno tiene una autoestima alta, y yo creo que está bien porque de otra manera no podría hacer muchas cosas. Si tuviera una autoestima baja, estuviera deprimido, ¿no? Tomaría un camino diferente. Entonces, el tener una autoestima alta es bueno, pero a veces cuando no nos dejamos trabajar en la mano de Dios, como vamos a ver en el desarrollo de este tema esta mañana, va a desembocar en arrogancia, ¿no? No va a caer uno bien siempre. O incluso la gente que es sencilla, pero que es muy segura de sí, a veces es gente que no cae bien. No porque sea mala la persona, sino porque a veces, tristemente, la mayoría vive o vivimos con una autoestima baja, ¿no? Pero siempre en Dios hay una oportunidad, y es que cuando yo buscaba todo este tema, se desprenden muchos temas de lo que vamos a ver hoy. El camino en las alturas, el camino de la exaltación es lo que vamos a desarrollar. Todo lo que hay, porque en esa altura hay cosas buenas, hay cosas malas. Y entonces quiero, después de esa introducción, partir de la cita que vamos a ver esta mañana. Es un pasaje quizá conocido del Evangelio de Lucas 18, y se refiere, como puede ver ahí el título, a la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo y el publicano, y dice el relato: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también Jesús esta parábola. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Ve que los dos suben a adorar, a buscar de Dios. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ya menospreciándolo, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, vea esta frase que le resalté ahí. El publicano, estando lejos, estaba en el templo, pero dice, estando lejos. Esos que se sientan hasta atrás, que nunca quieren pasar al frente, ¿verdad? Estando lejos. Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Comentábamos esta mañana, ¿verdad? Porque hay muchos salmos, que el Salmo 123 con el que abríamos, dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en las alturas. Pero dice el relato, dice la parábola del Señor Jesús, que este hombre publicano, ahorita le explico lo que es, o lo que es la figura, dice, no quería en el templo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. De ahí viene el golpe de pecho, y no es malo, porque entonces nos dice que este hombre decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vea todo
lo que nos está diciendo aquí el pasaje de Lucas, ¿no? Por un lado nos está diciendo que esta parábola, este relato, esta historia, fue con el motivo de que Jesús en el templo encontró gente que tenía confianza, que dice se creía a sí mismo justo, confiaba en sí mismo como justo, pero no solamente se veían justos, sino que en su corazón y en sus actitudes, en su trato, terminaban menospreciando a otros. Pero había otro tipo de personas que, como el fariseo, como el publicano, perdón, que ellos ya iban reconociendo que no eran dignos. De algún modo la indignidad de Dios, ¿verdad? Con ese temor de Dios hay gente, y entonces esto nos lleva a lo que es la realidad de la iglesia hoy día. Que dentro de la iglesia encontramos gente que quizá por su religión, su religiosidad, la moral que llevan es una moral alta, y a veces sin darnos cuenta terminamos menospreciando a otros. Los que tenemos la bendición de tener un matrimonio dentro de lo normal, estable, ¿verdad? Al final pasan años, todos tenemos problemas y dificultades, pero que permanece. Entonces a veces menospreciamos al que viene de una familia disfuncional, la mamá soltera. Es poco común, pero también hay papás solteros. Entre los jóvenes se menosprecia al que no tiene el último iPhone, al que no se viste con ropa de marca, al que no puede estar saliendo con el grupo a cenar cada fin de semana, etcétera. Y estamos dentro del templo, estamos pretendiendo en nuestro corazón acercarnos a Dios, pero la realidad es, por un lado, terminamos menospreciando al que no tiene la misma oportunidad. No se diga la gente nueva, ¿verdad? Siempre hablamos de ir por el perdido y todo, pero cuando llega, muy realmente tengo que decir que uno en su corazón le deja la carga al pastor y a los líderes, ¿no? No, pues el pastor que hable con él, ¿no? Pues el de evangelismo, ¿verdad? Él es el que visita a los presos, a los que están tatuados, etcétera. Y no nos damos a la tarea, no nos damos la oportunidad, los congregantes, de nosotros tomar parte, ¿no? Hay una reunión, preferimos estar con nuestro grupito en vez de platicar con el nuevo, integrarlo, ¿verdad? Dejar un poquito el chisme, hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, de nuestro grupo de amigos, hablo a todos los niveles, adultos, jóvenes, adolescentes, e involucrar al nuevo, ¿verdad? Que quizá es tímido, quizá le cuesta, quizá no se sabe expresar, quizá no, alguna vez expresó la necesidad y lo menospreciaron, y nos cuesta integrarlo. Pero a veces esa gente, como va reconociendo su condición, dice aquí la palabra que leímos, dice el Señor Jesús, él regresa a su casa justificado antes que el otro que confiaba en sí mismo, diciendo, yo ofrendo, yo diezmo, yo ayuno, yo sí he cumplido con la ley de Dios. Pero lo que quiero enfocarle es la última frase de este verso, que dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El título le puse Caminando en las alturas, porque dice el libro de Habacuc, dice, Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas, dice, me hace andar. Y es algo que David también experimentó. Usted busca en los Salmos, él habla de andar en las alturas, de caminar en las alturas. Pero vamos a ver más adelante que hay un riesgo. Así como hay cosas buenas en las alturas, hay cosas que nos pueden afectar. Al final, dice un refrán, un dicho popular, entre más alto estés, más dura va a ser la caída, ¿verdad? Tenemos que cuidarlos. Entonces el mensaje de esta mañana, por un lado, para unos va a ser una advertencia, y por otro va a ser una palabra de ánimo, de que en el Señor, así como este hombre dice que aún estando en el templo, él ni siquiera alzaba su vista, como cuando usted tiene la culpa, sabe que hizo algo malo, y así como uno como humano, y a veces los animalitos igual, ¿verdad? Cuando saben que hicieron algo malo, no quieren ni vernos a los ojos, ¿no? Entonces, algo así es lo que le quiero decir, que hay un camino para exaltarse, pero también si usted anda en alturas, tiene que tener cuidado porque entonces puede caer. Vamos a ver entonces, vamos a enfocarnos qué pasó en este pasaje de Lucas 9, ¿no? Y mire que a los romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 10, recuerde el imperio, los romanos es una carta que fue escrita al imperio de aquel tiempo, ¿no? Del evangelio, cuando viene el Señor Jesús, los romanos, era el imperio que gobernaba, y entonces él les explica muchas cosas. Recuerde que él fue enviado a los gentiles, ¿no? El primer grupo, obviamente, los romanos. Y dice el apóstol Pablo, dice, Moisés escribe al hombre que practica la justicia, escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella, ¿no? Entonces, lo que usted lee en otro momento de que si tú cumples todo pero fallas en uno, realmente fallaste toda la ley. Entonces dice, escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella, ¿no? Su justificación. Dice el apóstol Pablo, pero la justicia que es de la fe, dice así,
no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Obviamente él en la revelación que tiene, revelación personal, con Cristo mismo, y que eso lo mandan, dice, esto es para hacer bajar a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos, explica el apóstol. Verso 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Continúa Romanos 10 explicando y dice, porque con el corazón uno cree con el corazón, ¿no? Tanto a Dios como a los hombres. Uno cree con el corazón, dice, con el corazón crees para justicia, pero con la boca, dice, confiesas para salvación. Y usted puede seguir leyendo ahí Romanos 10 y dice, entonces, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Está diciendo eso. Pero ahora piense un poquito en su condición, piense en el relato inicial, ¿no? Ya no le expliqué, ¿verdad?, lo que era el publicano y el fariseo. Me llamó la atención, me regreso un poquito, perdón. Fíjese que fariseo siempre lo entendemos en nuestra mente como alguien religioso, ¿no? Pero cuando buscamos en el griego por qué se le denomina así, la palabra en sí significa separatista religioso. Alguien que, como le digo, a veces tomamos los cristianos la actitud de yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo, yo no digo malas palabras, y eso la gente dice los pone en una supremacía moral cuando te crees mucho. Pero fíjese que es una palabra que se liga con una palabra hebrea, perash, que significa, dice específicamente, herir. Entonces el fariseo no solamente es alguien que religiosamente o por su religión se aparta y se separa de las contaminaciones del mundo, sino que intencional o no intencionalmente termina hiriendo al otro. O sea, en vez de restaurarlo, en vez de acogerlo, en vez de integrarlo, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, terminamos hiriendo. Y digo terminamos porque entonces a veces decimos, no, los fariseos, ¿verdad? No, uno también a veces tiene una actitud de fariseo por la misma vida que uno lleva. Y le platicaba a mi esposa, o sea, cuando uno crece en un ambiente así, ¿verdad?, donde siempre tú tienes que cumplir tu responsabilidad, o sea, tanto en lo secular como en la iglesia, cuando es tu responsabilidad, entonces uno se hace de alguna manera duro, ¿no? Vamos a verlo un poquito adelante, nos cuesta trabajo la misericordia. Pero fíjese que por su lado, el publicano, la palabra publicano es la palabra telón, así como telones del teatro, telones, pero con acento en la E, telones, son dos palabras, una palabra compuesta, telo y nes. Entonces la palabra telo, dice, es un impuesto fijado por alguien externo, un impuesto fijado por alguien. Para los que no sepan, publicano literalmente dice es un cobrador de impuestos. Entonces recuerda, el Imperio Romano llegaba, subyugaba y ponía gente para cobrar impuestos, ¿no? Como hoy día, ¿no? La tenencia, las compras, todo. Era un impuesto que viene ya desde años atrás, ¿no? Pero entonces dice esta palabra publicano es el impuesto fijado por alguien, pero la palabra onos dice es alguien que paga un precio, que compra. Entonces quiero que vea conmigo que mientras que el fariseo, él por obedecer un mandamiento y seguir una religión, se separa y hiere, por su lado el publicano, la gente del mundo, permítame decirlo así, es alguien que está acostumbrado a pagar un precio, ¿no? Donde nadie va a ver por él, donde de algún modo está solo, donde nadie le va a dar un pan, ¿no? O sea, no digo que haya gente mala, pero cada vez como un embudo, ¿eh? Se va viendo menos gente, ¿no? Todo lo tiene que pagar ese precio, ¿no? El que, por decir, los que somos mexicanos y el que crece en Tepito, ¿no? Sabe pelear, ¿no? O sea, peleas callejeras, ¿no? Porque su ambiente lo llevó. Quiero ponérselo como ejemplo de alguien que ha aprendido a pagar un precio, ¿no? El respeto se gana, ¿no? En la calle. Gente que a lo mejor en la iglesia viene de pandillas, sabe a lo que me refiero igual. De que no vas a decir, de que no vas a traicionar. Es alguien que en su formación ha pagado un precio para tener un lugar. Entonces quiero que vea que no es algo así, las figuras, pues, ¿no? Porque si lo vemos publicano y fariseo, así como, bueno, pues podemos justificar al fariseo, ¿verdad? Pero nos está enfocando el Señor que entonces Él está viendo a los dos en el templo, ¿no? Al que ha tenido una vida dura y se ha ganado un lugar, se ha ganado lo que tiene, el respeto y todo. Y también al que ha guardado una fe, una religión, pero que da un paso siguiente, un paso más el Señor, y tal como le dijo al profeta Samuel, yo no veo lo que el hombre ve, que es lo que está delante de sus ojos, sino que dice Dios, yo miro más allá, yo miro el corazón. Como se acercaron estos dos. Dice, uno pensaba que oraba con Dios, pero oraba consigo mismo y se sentía justo y menospreciaba, y el otro no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo. Pero Dios estaba viendo a ambos, ¿no? Vamos, entonces seguimos, ¿no? Entonces le decía que Pablo escribe y les explica a los romanos que así fue enseñado el fariseo, ¿verdad? O sea, él fue enseñado, como le decía yo, los que hemos sido enseñados, que es nuestra responsabilidad,
pues uno a veces, como ahora, ¿no? Pasó el Día del Hombre y nadie nos felicitó, ¿no? Porque es la cultura. O sea, no, el hombre no llora, el hombre no tiene sentimientos, el hombre debe ser duro, no porque no los tengamos, sino porque es parte de una formación. Le digo eso porque entonces en cuanto a la ley, en cuanto a la religión judía, así era la gente, ¿no? El que viva por ella, o sea, va a vivir obedeciendo el mandamiento y obviamente va a tener un motivo, una razón, una evidencia de poder decir, no, yo sí he obedecido y tú no. Pero sígalo viendo en su vida cotidiana, ¿no? El que se ha mantenido en matrimonio, el que ha tenido una sola esposa, obviamente que no, si lo pone en su corazón le puede reprochar al otro, ¿no? Tú vas en tu 6º matrimonio, o como Enrique, ¿va? Enrique VIII, ¿no? Tenía 8 matrimonios. Pero no ese es el corazón de Dios, eso somos nosotros los hombres. Y entonces Pablo nos explica y dice, bueno, quiero que entiendas que esa gente que tiene una supremacía moral, religiosa, es porque en su enseñanza así fue formado. Sin embargo, vea cómo entonces lo va bajando y dice, bueno, eso es la justicia que es por tus obras, ¿no? Tu propia justicia. Pero dice el verso 6, pero la justicia que es por la fe, dice que no te menosprecies, permítame parafrasearlo. Dice, no pienses quién va a subir al cielo, porque por otro lado uno ve a los predicadores, uno ve a los líderes, y no, pues yo cuándo voy a llegar al nivel que tiene mi pastor, el apóstol, los que tienen una iglesia apostólica. ¿Cuándo voy a llegar a ese nivel de orar por los enfermos y que sanen? De poder responder cualquier tipo de pregunta que me hagan en defensa de la fe, ¿no? Uno dice, es algo muy elevado. ¿Cuándo voy a poder yo hablar o predicar como tal persona, ¿no? Pero el mismo apóstol Pablo nos está explicando y dice, no te menosprecies en tu corazón. ¿Qué le quiero decir, no? No digas, está muy elevado, ¿quién subirá? Ni tampoco digas, híjole, y va a ser un precio muy alto. Dice, ¿quién descenderá? Algo imposible, ¿va? Al abismo. Dice el verso 8, enfócate en que cerca de ti está, en tu corazón y en tu boca. Dice un salmo, creí, por tanto hablé. O sea, no con esto le quiero decir que Dios está a favor de la declaración positiva como tal, pero la Biblia sí nos enseña que hay poder en nuestra boca. Entonces toda vez que tú te automenosprecias, que tú dices, soy feo, soy gordo, yo no puedo, soy inútil, nunca voy a progresar. Dice también Proverbios que nos estamos atando con las palabras de nuestra boca. Eso lo enseña la palabra en Proverbios. Pero por otro lado nos está diciendo el apóstol Pablo, enfocándonos a Cristo, porque él lo enfoca claramente, dice, quiero decirte que en Cristo Él te da una oportunidad este día, no importa si tú estás abajo, porque dice, si tú pones esta palabra en tu corazón, y entonces tú lo vas a manifestar en tus palabras, pero algo que quiero que veas es las palabras de Jesús, ¿no? Que Él dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si hoy en día tú hablas menosprecio, no es que yo siempre he sido tonto, nunca voy a poder, eso es lo que está en tu corazón, quizá lo que te han formado, ¿verdad? Te ningunearon, te maltrataron. Si fuiste alguien, ahí en la semana vamos a compartir un testimonio de una abogada de aquí de Estados Unidos que me llamó mucho la atención, porque vivió en aquí les llaman foster care, en hogares temporales, ¿no? Que no son sus padres, el gobierno les paga para que los tengan ahí y por eso es que algunos son exitosos y otros no. Pero que a lo mejor tu vida fue así, ¿verdad? Que no tuviste una casa, no tuviste ni una familia, tan sencillo como una familia, y siempre creciste con gente que te ninguneaba. Entonces dice esta mañana la palabra, que el Señor quiere que pongamos una palabra nueva en nuestro corazón, la palabra de Cristo, en nuestro corazón, y que al abundar en nuestro corazón se va a manifestar en nuestra boca. Mire, se lo voy a decir más claro. Santiago 1:9, dice el apóstol Santiago. Santiago fue uno de los que caminó con Jesús, uno de los 12. Dice, el hermano que es humilde, el que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Entonces, quizá usted puede estar hoy en una iglesia, estar aquí, y decir, bueno, yo no soy como el hermano tal, que ese tiene 3 supertrocas del año, y casa aquí, casa allá, y a donde vaya, y no se sienta mal, ¿no? Dice el apóstol Santiago, el hermano que es de humilde condición, no se sienta mal, gloríese en su exaltación. Dice, pero el que es rico en su humillación. Y entonces me gustaría poder compartirle cómo es el juego de palabras, porque usa casi las mismas palabras. Obviamente el rico no tiene la culpa. Esa palabra rico es alguien que el Señor ha permitido acumular, y humillar quiere decir es alguien que está en una condición baja, ¿verdad? Entonces obviamente el que tiene más recursos, dice la Biblia, al que más se le da, más se le demanda. O sea, tiene una manera, no estoy diciendo que regale esos millones, ¿no? Ni le estoy diciendo que todo se arregle con dinero tampoco. O sea, me refiero a un nivel macro, ¿verdad? No con eso. O sea, hay gobiernos que han hecho casas para los homeless y se salieron de las casas y siguen siendo homeless. O sea, no es eso, no es la economía. Pero enfóquenlo en su corazón. Decir, bueno, yo soy como el fariseo que me voy a sobreponer, sobre todo a elevar, a enorgullecer, a ensoberbecer,
o puedo tener abundancia, tener riqueza y ser humilde. Dice verso 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto, quiero que vea esa palabra que dice aquí. Porque usted sabe que todo nos lo da Dios, ¿verdad? Nos da la vida, nos da el aliento, nos da el sustento. Dice que Él sustenta todas las cosas con su palabra. No solamente las creó con su palabra, sino que las sustenta con su palabra. El apóstol Pablo dice, se cumple que en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Pero el apóstol Santiago dice, toda buena dádiva, todo regalo, todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces quiero que vea cómo el apóstol Santiago trae un pensamiento y dice, mire, si usted es una persona que hoy tiene una condición humilde, enfóquese, gloríese en su exaltación. Pero sepa que si usted quiere una exaltación de Dios, no es como decía Pablo en Romanos, dice, ¿qué voy a tener que hacer para yo subir y llegar a ese nivel? Claro que va a tener que tener un esfuerzo, una acción. Pero quiero que ponga en su corazón esto que nos está diciendo el apóstol Santiago. Dice que todo regalo, todo don perfecto, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces el que descienda, esa palabra descienda en griego es katabaino, significa caminar hacia abajo. Descender es caminar hacia abajo. Entonces, hay cuenta que usted qué quiere, ¿no? Quiere una casa, quiere su cuenta en el banco, quiere muchas cosas. Obviamente que se tiene que esforzar. Pero cuando es Dios el que se lo da, entonces dice, Dios va a hacer que camine. O sea, que tengan un punto de encuentro, ¿me explico? Usted va a estudiar, usted se va a esforzar, usted va a hacer lo que le corresponda. Pero en algún punto, cuando usted está siendo humilde delante de Dios, va a haber un punto en el cual se van a encontrar ese don perfecto de Dios, esa honra, esa riqueza, esos bienes aún materiales, no solamente espirituales, aún materiales, va a haber un punto de encuentro, donde Dios, dice, lo va a exaltar. Y es de lo que yo quiero hablarle esta mañana. Hay muchas cosas que se pueden hablar de la altura y de la humildad y todo, pero yo quiero hablarle del camino de la exaltación, porque es lo que nos está diciendo. Dice en nuestro pasaje inicial, el fariseo, él había caminado por su cuenta hacia arriba y se sentía exaltado, pero Dios no lo veía así. Y el otro, dice, había caminado hacia abajo, pero entonces Dios bajó esa justicia hasta donde él estaba, hasta esa condición de humildad. ¿Me estoy explicando? Vea conmigo Proverbios 16, 18. Dice el escritor, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de un quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, usted tiene que ver, si hoy usted fue que alguien tuvo en algún tiempo una compañía o muchas compañías, tuvo bienes, y hoy está en una condición, como decía Santiago, humilde o de escasez, lo primero que tiene que repasar es de si no fue porque usted se llenó de soberbia, como el fariseo. O sea, yo no soy como yo no, póngalo un poquito fuera del espiritual, yo sí tengo mis casas, tengo casa en México, tengo casa aquí, tengo casa allá. No es culpable. Y está bien, qué bueno que sea gente visionaria. El punto de lo que estamos tratando hoy, el meollo del asunto es el corazón, ¿verdad? Cuando el corazón se levanta sobre, entonces Dios lo ve y dice, te hace falta un poquito de humildad. Y vamos a desarrollar eso, el camino de exaltación. Ok, el camino de exaltación. Para los que toman apuntes, toman foto, un screenshot, después lo subimos allá en la página. Entonces hay 7 pasos que el Señor nos mostró o me marcó esta mañana que se requieren para llegar a un punto de exaltación. Entonces le digo, por un lado, el que tiene hoy un nivel exaltado es una advertencia. Pero el que hoy tiene una condición humilde y quiere, como dice Santiago, una condición de exaltación, que sea Dios el que lo exalte, hay 7 pasos que usted tiene que dar o tenemos que dar. Entonces, para los que no ven, pero están oyendo el mensaje o van a oír el mensaje, el primero es acercarse a Dios. El segundo, esperar el tiempo de Dios. Tercero, no tener un concepto más alto de ti. 4, no pecar. 5, ser generoso. 6, terminar el tratamiento. Y 7, exaltar a Dios, ¿no? Son los 7 pasos. Ahí usted los apunta o ahí toma el screenshot y vamos a avanzar porque si no, nos gana el tiempo. Número 1, acércate a Dios, ¿no? Santiago 4, del 6 al 10. Nuevamente, vea el corazón de Dios a través de sus siervos, los apóstoles, gente que caminó con Jesús. Y nos explican la Escritura, nos explican el corazón de Dios. Dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. O sea, no seas soberbio, sé humilde, ¿no? Sométete a Dios. Resiste pues al diablo y huirá de vosotros.
Verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Se acuerda que nuestro pasaje inicial decía que el publicano dice, lejos, o sea, llegó al templo pero estaba lejos, hasta atrás, no quería, hermano, mire, pasa aquí adelante, no, mire, es que estoy esperando a alguien, usted ya sabe, ¿no? Atrás. Pero entonces dice Santiago, acércate a Dios, acércate y Él se va a acercar a ti. Y le digo, y entonces tenga en mente todo lo que hemos estado leyendo, porque Pablo decía, no pienses en tu corazón, híjole, está muy elevado, ¿quién va a subir hasta allá para que yo llegue? No, está en tu corazón y en tu boca. Acércate a Dios, Él se acercará a vosotros. Pero no solamente el acercarnos es el primer paso, ¿eh? Por eso lo pusimos como número 1. Acércate, tú acércate a Dios. No importa cómo estés, acércate. Y luego dice, ya cuando te acercaste, limpiad vuestras manos, pecadores. O sea, cuando dice así, obviamente es las obras. ¿No? Cuando nos habla de manos, habla de las cosas que hacemos. Limpiad vuestras manos, pecadores, pero no solamente las obras. Dice, vosotros los de doble ánimo, o sea, de doble alma, los que quieren o queremos guiarnos por el estado de ánimo, ¿no? Hoy amanecí de buenas, hoy le voy a echar ganas. Pero ya sabe que esta generación agarramos, creo que del 2020 para casi un declive, ¿eh? Y amanecemos o estamos deprimidos la mayor parte del tiempo, entonces doble ánimo, ¿eh? Quiero, pero no quiero. O sea, cuando hay que esforzarse, ya no, ya. Sí quiero bajar de peso, pero ya cuando tengo que ir al gimnasio, guardar una dieta, no, ya no quiero. Doble ánimo, ¿no? Entonces dice, ustedes los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, o sea, defínete, ¿verdad? Purifica, o sea, quita lo que te está estorbando, o sea, ¿por qué no te esfuerzas? ¿Por qué no tienes ganas? Y por ahí mi esposa me ha estado compartiendo un libro, ¿eh? Cambios atómicos, y entonces dice, no importa, no quieras ver el cambio así, pero comienza con algo, ¿no? Si quieres ir al gimnasio, quizá no vas a ir, pero pon los tenis, la ropa deportiva ahí, acostúmbrate una semana, minuto. Y después ya vas a ir, vas a ver que vas a ir y así, o a la Biblia y lo que quieras hacer, bueno. Dice, purifica, define tu corazón. En algunas cosas, dice, afligíos, lamentad y orar, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Porque dice la Biblia que la tristeza que es según Dios, dice, produce arrepentimiento para enmendar el corazón. Dice que con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. Entonces este verso en sí está diciendo que uno reconozca su condición de decir, pues obvio, o sea, ahorita estoy, por la condición que estamos viviendo ahorita en Estados Unidos, ¿verdad? Estoy ante un riesgo de deportación y no hice nada en todos los años que tengo acá. Obvio, entonces dice, aflígete, lamenta y llora, que tu risa se torne en llanto y tu gozo en tristeza. O sea, nos dedicamos a vivir el día a día, no tuvimos una proyección de vida, pues obvio, o sea, es la realidad, ¿verdad? Es lo que es, punto. Pero fíjese cómo el verso 10 llega y dice, humillaos en la presencia del Señor, Él los exaltará. Acuérdese también que aunque mientras vivamos en este cuerpo, en esta tierra, tenemos que caminar en dos vías, ¿verdad? Tenemos que trabajar lo secular, lo material, pero también lo espiritual. Hay gente que solo se dedica a lo material y deja de lado lo espiritual. Y el Señor Jesús dijo, ¿de qué te sirve haber ganado el mundo y haber perdido tu alma? Entonces, ni una ni otra, tampoco se dedique al 100, o sea, ¿cómo decir? Bueno, salvo que Dios le diga, ¿va? Es algo delicado, es una línea delgada, pero no quiero decirle que eche la concha pensando que en lo espiritual nada más. No, es que a mí Dios me va a bendecir y que no hace nadie está acostado todo el día. No funciona así. Por eso dice, humíllate en la presencia del Señor, Él te va a exaltar. Entonces, número 1, acércate a Dios. Entonces, vea cómo claramente ahí dice, o sea, tú haz todo esto, acércate a Dios, limpia tus manos, purifica tu corazón, humíllate, Él te va a exaltar. Él no quiere que seas así. O sea, obviamente, algo que no le dije hace 8 días que trabajamos, lo de la dureza de corazón, es de que cuando uno no deja de tener un corazón endurecido, ¿sabe entonces qué pasa? ¿Cómo trabaja Dios la dureza del corazón? Nos lleva al desierto. Porque así dice Oseas, dice, voy a llevar a mi pueblo al desierto para hablarle al corazón. Entonces, si usted está atravesando un desierto, tiene que ver, si no es quizá porque ha endurecido su corazón. Y que entonces lo tienen que llevar en desierto porque si le dan tantito más, olvídese. Tantito más le dan y ni es fiel, endurece su corazón y ya no se acerca a Dios. Entonces Dios dice, no, pues si la manera de que esta persona esté cerca de mí es que esté en un desierto, pues bueno, 40 años en el desierto, pero vas a estar cerca de mí, guardando las fiestas, dependiendo de mí. Dios no quiere eso. O sea, él cuando lo sacó de Egipto no tenía en mente que estuvieran 40 años en el desierto, tenía en mente llevarlos a la tierra prometida, amén. Pero cuando no entendemos, entonces el Señor tiene maneras de tratarnos. Pero aquí vea el corazón de Dios, nos está diciendo acércate, limpia. Porque el mismo Santiago nos dijo en el verso anterior, si tú tienes una humilde condición, gloríate en tu exaltación. Dios quiere ponerte en un nivel alto. Pero vea que es algo que también entendió el apóstol Pedro. Primera de Pedro 5:6
Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, mire, o sea, está muy claro, ¿verdad? Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, espera el tiempo de Dios. ¿Cuántas cosas uno no quisiera? O sea, obviamente, le comentaba de un compañero del trabajo, o sea, un jovencito, 18 años. Apenas me enteré que tiene 18 años. Trabajador y está ahí. Y yo le dije un día, yo le voy a presentar, ¿cómo alguien en trabajador no tiene una muchacha que se fije en usted? No, ¿verdad que sí? Yo merezco una. Y ya cuando me dijo que tenía 18, me acordé que mi hija también ya está por cumplir 18. Y dije, ay, no, creo que debe esperar un poquito más. Ya la vi muy cerca, ¿no? Pero el punto es ese, el tiempo de Dios, ¿verdad? El tiempo. Entonces le digo eso porque uno en la adolescencia le entra la hormona y ya quiere, no precisamente formar una familia y tener responsabilidades y no dormir atendiendo al bebé, ¿verdad? Quizá uno quiere más la parte romántica y andar de manita sudada y tener ahí a quien abrazar y que la apapachen a uno y demás. Pero la Biblia nos enseña que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo donde nos va a tocar estudiar, prepararnos, ¿verdad? Escuchaba un podcast en la semana, a veces en las finanzas. Quizá el consejo de Dios sea esperar, o sea, preferimos pagar 3 veces más con tal de tenerlo ya, que esperar y eso mismo lo vamos a pagar de alguna manera, ¿verdad? En vez de mejor ahorrarlo y aunque nos toque andar en camión y demás, a veces nos gana la desesperación, la ansiedad, se dice en esta generación, ¿verdad? La ansiedad. Hay un tiempo para todo. ¿Y cuándo voy a tener mi mega iglesia? ¿Y cuándo voy a tener mi carro propio y mi casa propia? ¿Y cuándo me voy a ir a las naciones? Y así andamos, ¿verdad? Así andamos. Pero hay un tiempo para todo. Le decía a mi hija, porque están viendo ahorita una clase los niños de la semilla que crece, y entonces, como dice la Biblia, que hay un tiempo de crecimiento, ¿verdad? Un tiempo en el cual el fruto no ha madurado. Pero esa palabra madurez en la Biblia dice, es que ha cumplido el tiempo. O sea, el tiempo, dice la Biblia que no despiertes al amor ni lo hagas velar hasta que quiera. Entonces hay un tiempo en el cual Dios va a despertar nuestro corazón para buscar una pareja y uno tiene que sentarse, como cuando dice la Biblia que vamos a edificar una torre, ¿verdad? Sentarse y calcular. Dice, si tiene lo necesario para edificar, ¿verdad? O sea, si yo tengo ya un carácter para llevar a otra persona, para compartir mi salario, para atenderlo, ¿ah? Yo no sé cómo sea usted. Yo, gracias a Dios, le he comentado por alguna cuestión médica de mi papá y aprendí a hacer muchas cosas y me hice independiente. La vida fue así. Pero hay gente que es muy dependiente, ¿no? Que hombres, varones, que si no está una mujer que les cocine, no comen. Si no hay quien les planche, van todos arrugados, ¿no? O con la misma playera de siempre. Le diga a mi esposa, perdón si es su caso, o sea, no se lo quiero decir por humillarlo, pero piénselo. Hombres inútiles, que no están, no saben nada. No, entonces, lo que le quiero decir con eso es de que tenemos que esperar el tiempo, o sea, tenemos que buscar, ¿verdad? Bueno, qué es preparación, qué es para poder estar con los recursos necesarios para hacer frente. Entonces, yo sé que cuando uno está en una situación de humillación, ¿verdad? Lo que menos quiere es permanecer ahí más tiempo, lo que menos nos alienta es decir, va a estar un poquito más de tiempo. Pero aún así el apóstol Pedro nos dice, ¿verdad? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso? Bueno, quiere decir que el trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿verdad? La poderosa mano de Dios. Y es un tema por sí mismo, la mano de Dios, que no vamos a ver ahorita. Pero el punto es que Él nos exalta cuando cumplimos el tiempo. Hay un tiempo de estar aprendiendo y sin darnos cuenta uno va acumulando, ¿verdad? De repente uno quisiera ya hacer muchas cosas, pero sin darse cuenta usted está acumulando y cuando menos vea va a tener lo necesario para hacer frente a lo que el Señor lo ponga a hacer, ¿no? Número 3, mira, este es de mis pasajes favoritos, subráyenlo ahí en su Biblia. Romanos 12:3. Dice el apóstol Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Se lo repito, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces nos está diciendo, sí debes tener un alto concepto de ti. Porque si no lo tienes, es por eso que no haces muchas cosas. ¿Por qué no has puesto un negocio? ¿Por qué no has tomado las clases de inglés, de otro idioma? ¿Por qué? Porque tienes, no, es que a mí no se me pega nada, es que ya ven, soy pobre. Le comentaba de un testimonio que le queremos compartir ahí en la página. Una hermana que se tardó 15 años, perdón, gracias, en tener su título universitario para ejercer como abogado. Entonces, a veces uno se pone peros, ¿eh? Y dice ella que le dice a sus compañeros, ¿y a poco usted sí va a ejercer cuando acabe la carrera? Pues sí, bueno. Pero si no tiene uno un concepto alto, no acabarías muchas cosas o no has emprendido muchas cosas. Porque estás así o porque eso es de los que, es que me vio feo, es que me humilló, se cree más, se cree mucho.
Le he compartido que mi pastor así decía, ¿por qué siempre viene la gente y me dice es que el hermano se cree mucho, la hermana se cree mucho, y por qué no me dice es que yo me siento menos? Siempre, casi siempre va a ser más bien lo que pasa, ¿eh? Cuando hay un sentimiento así. No es que aquel se crea mucho, que sí lo hay, pero son los menos, créame. Es más que uno se siente menos. Bueno, entonces dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que sí debe tener, sino que piense de sí con cordura. Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces vea cómo está implícita la fe, lo que pone Dios en el corazón. O sea, yo sé que yo al leer la Biblia voy a saber, voy a estar bien consciente que el Evangelio a mí me dice, el Evangelio de Cristo me dice que Dios escogió lo vil y lo menos preciado del mundo para avergonzar a lo sabio, a lo que tiene nombre. Lo vil y lo menos, lo que el mundo no quería, lo que el mundo no le servía, fue lo que escogió Dios. Entonces me está diciendo, conforme a la medida de fe, tienes que tener la fe de que para Dios eres útil, de que para Dios, así como eres con tu diente chueco, tus pelos parados, prietito y que no quiere hablar con uno porque uno no es claro, así Dios te puede usar. Y me gusta esa palabra cordura, se la subrayé porque en el griego, fíjese todo lo que significa esa palabra cordura. Por sí mismo esa cordura que sea cuerdo, ¿verdad? Que concuerde lo que pienso con lo que hago. O sea, no me puedo sentir mucho y a lo mejor ya ve que como, pues hay gente que sabe, no sé cómo se llama un personaje que veo en las redes, un estilista es de Europa, creo. Y tiene sus bigotes así y cada que acaba se hace así. El caso es que él les enseña a los hombres a vestirse porque a veces uno no le enseñan a vestirse. Pero lo que le quiero decir es que a veces usted dice, no, es que mi ropa es de marca, ¿no? Y a veces termina uno viéndose más naco, así como que ni la gente de marca o la gente que tiene dinero se viste así. Usted lo puede ver, ¿no? Ponen a Jeff Bezos, a este Zuckerberg, así que ellos no traen ostentando marca. Le comenté, no sé si usted supo ese pleito en internet, ¿verdad? Bueno, mejor no quiero decir marcas porque me vayan a penalizar, pero usted busque ahí. Entonces, esa palabra cordura me dice que es seguro, sano de mente, o sea, piense de sí con seguridad, con una mente sana. Piense de sí con dominio propio, ¿eh? Piense de sí con sabiduría, prudencia, pero vea que las palabras que van derivando del griego me dice que la actitud del corazón al decir piensa de ti con cordura, piensa de ti para proteger. Es como el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Dice, bueno, hay cosas que a lo mejor, él decía, comer carne, ¿no? Dice, todo lo que hay en la carnicería es bueno. Pero si tú sabes que a tu hermano le va a hacer ocasión de caer lo que tú comes, abstente. Entonces me está diciendo, pensar de ti con cordura es proteger a otros. O sea, bueno, ok, por la debilidad del otro. Sé que no es malo, pero no lo voy a hacer para que no les atropiezo. Pero a veces cuando uno se ensoberbece, uno es lo que menos tiene cuidado, pues me vale, y si quieren, ¿no? Pues ese es tu pex, ¿no? Decimos así en buen chilango, perdón, ya se me salió una chilangada ahí. Proteger, ¿no? Liberar misericordia. Lo contrario a lo que le pasaba al fariseo, ¿eh? No soy como este, no. Cuando piensas de ti con cordura y vea que partimos de tener un concepto alto, pero me dice, pero es con cordura. Entonces me dice, vas a liberar misericordia. Hoy como se me ha tratado, hoy cuando me dicen de alguien para burlarse, digo, no, yo no digo nada porque voy para allá, ¿va? En edad, en panza, en lo que quiera. No puede uno burlarse. Pero eso a veces el Señor lo tiene que tratar a uno porque si no, uno no piensa de sí con cordura. No libera misericordia. Pero me dice es preservar sano. Lo que es sano, mira, por sanidad mental, por sanidad de la relación, por sanidad tuya. Eso me gustó porque entonces esa palabra pensar en mí con cordura dice que a veces es corregir. Entonces le digo, no es así como que también usted tiene un alto concepto y se va a dejar de todos, no. Hay cosas que también uno tiene que aprender a contestar, ¿verdad? También uno tiene que corregir. Entonces parte de pensar, y no es que yo me sienta más, o sea, hay cosas que yo te voy a tener que decir, ¿sabes qué? No es que yo me sienta más, es que esto está mal por esto, preservar sano. Pensar con cordura, me dice la palabra griega sofroneo, es gobernar mis emociones y mi manera de pensar. Entonces es como cuando yo le he dicho, a mí me retumba mucho en la mente cuando leo que a Jesús le decían muchas veces los fariseos precisamente, ¿no? Tú no eres hijo de Dios. Y yo sé que Jesús no volteaba los ojos para atrás, pero él mismo que le dijeran, tú no eres hijo de Dios, es como, bueno, piensa lo que quiera. Entonces yo sé mi manera de pensar, o sea, yo sé lo que es verdadero. A veces que nos dicen, es que tú eres, sé que no lo soy. O sé que sí lo soy también, ¿verdad? Cuando hay veces que a lo mejor uno lo idealizan a uno y no, mira, sé que no lo soy. Entonces, sano en mi manera de pensar. Y véalo con el apóstol Pablo, él era bien, me gusta porque él era muy, muy sincero, muy transparente. A los Corintios en su segunda carta, capítulo 12, verso 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, o porque él recibió todo lo que hoy los judíos ven como letra y están esperando al Mesías, Pablo lo entendió, dice, yo fui llevado al tercer cielo y me dieron toda la revelación. Él dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
o sea, más alto de mí, desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, aguijón, usted sabe, es algo que está en discusión en internet, o sea, puede ser una enfermedad que él tenía, pero dentro de sus características, usted sabe que allá en el libro de los Hechos dice que, dicen los estudiosos que Pablo era una persona de baja estatura, porque dice Hechos que un día lo tuvieron que bajar en una canasta, o sea, cabía en una canasta, era alguien chaparrito, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, vea cómo a veces usted puede tener un intelecto, una capacidad, pero tiene algún defecto, el diente chueco, los pelos parados, su megapanza, ¿va? ¿Qué sé yo? Cuando se ríen, no sé. Esas son las cosas que Dios usa para que no te exaltes sobremanera. No te exaltes sobremanera. O de repente cuando ya usted va muy feliz en su carro que se compró y todo, lo chocan, se lo rayan. Ya ve que los mismos animalitos de repente lo llegan a maltratar. Ajá, para que no te exaltes sobremanera. Entonces, dice la Biblia, el camino de la exaltación dice es que hay cosas que no vas a poder hacer si no tienes un alto concepto de ti. Pero me dice claramente no tengas un concepto más alto de ti. Y ya le expliqué lo que es la cordura y la advertencia. Porque si piensas de ti más, entonces Dios te va a poner ahí unos aguijoncitos. Ya se está levantando mi hijo, mi hija, dale ahí un... Cuando algo estamos perdiendo el rumbo, el Señor va a usar un aguijón. Esa palabra aguijón en el original es así como cuando usted ve a los caballos, ¿verdad? Que les pegan así. Eso es un aguijón, o sea que como el método de enseñanza dice ahí, que nos tienen que picar para que nos entre la letra o la palabra. Entonces, si aprendemos por las buenas, no hay necesidad de aguijón. Pero si no aprendemos por las buenas, ahí nos van a estar dando. Vamos a avanzar, mire, para que no me gane el tiempo. Oseas 13:1. Dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel. Mas pecó en Baal y murió. Vea cómo está usando la palabra ahí exaltado, ¿verdad? Dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor y fue exaltado en Israel. Entonces estamos viendo el camino de exaltación. Entonces, mire, lo que usted habla, eso cuando usted tiene un conocimiento, una especialidad, ¿verdad? Obvio, se lo va a poner en un nivel, dice la Biblia, en exaltación. Pero que cuando uno peca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto? O sea, cuando no vive lo que predica, ¿no? Cuando uno no vive lo que predica, dice aquí lo eleva a un nivel de lo pecó en Baal y murió. Entonces, a veces somos expuestos a la muerte, a la vergüenza, a la exhibición, como le digo, hoy en internet todo se sabe, ¿no? Gente que decía y grandes líderes religiosos y que hoy los han exhibido, ¿verdad? Es lo que pasa, o sea, uno puede predicar y la palabra es poderosa, la palabra de Dios es poderosa y uno va a tener un nivel de honra, pero cuando uno no se cuida, por eso yo no le puse vive lo que predica, sino que dice ahí, pecó y murió, ¿no? Entonces, no solamente es que vivas lo que predicas, sino que te cuides en todas las cosas, es un conjunto de cosas, ¿verdad? No pecar, ¿no? O sea, los que somos esposos, ¿verdad? En la fidelidad, en la honra, en las palabras, en el trato. O sea, el no pecar implica muchas cosas, ¿verdad? El mismo enaltecimiento dice, te sería pecado. Cuando lea usted en la Biblia la palabra Baal, se refiere a lo que es, ahí es como maestro o señor, o sea, ¿quién te enseña, va? Entonces, cuando tú haces las cosas a como te enseña el mundo, así como dicen los chilangos, ¿verdad? Soberbios 2:1, el que no tranza no avanza. Eso sería un ejemplo de pecar en Baal. Murió. Cuando no estás viviendo conforme a la palabra, sino conforme a los principios del mundo, vas a morir, ¿no? No que, bueno, ya no le quiero ni decir, iba a decir las mujeres empoderadas y demás. Todo lo que es conforme al mundo le va a traer muerte. O sea, todo lo que se despega de la palabra de Dios y agarra las cosas del mundo, le va a traer muerte. Y ya no va a haber una exaltación. Ya no va a haber una exaltación. Se separa del camino de exaltación. Mire, Isaías 32:5. Lo dejé en la 60 porque me gustó la poesía del lenguaje, ¿no? Dice, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Pero vea el verso 8. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades, ¿qué dice? Será exaltado. El generoso por generosidades será exaltado. No le estoy diciendo que la salvación es por obras, no le estoy diciendo eso. Le estoy leyendo lo que dice Isaías 32 y me lo está comparando al generoso, lo está colocando o comparando con el ruin y con el tramposo. Esa palabra ruin en el hebreo me llamó la atención porque es la palabra Nabal. ¿Se acuerda usted de Nabal, el esposo de Abigail? En la historia de David, Nabal, el insensato, el que no sentía, el que era necio, el que era un hombre duro. Lo vimos también en las hechos que vimos la dureza de corazón. Entonces el hombre que no le da sentimiento, que no le importa a nadie, no puede ser llamado generoso. Cuando dice tramposo, es una palabra que traduce avaro, alguien que retiene. O sea, alguien que
pudiendo dar o debiendo dar, ¿verdad? Retiene. Hay muchos patrones que, ¿qué crees que no me ha pagado la compañía? Pero, ay, espérate a fin de mes, ¿no? Ahora que me deposite. Y mire, él ya se fue de vacaciones, ya le compró ropa nueva a la familia y tiene a los empleados así. Entonces dice, el que retiene, ese se le llama tramposo en la Biblia, el que no paga sus deudas, el que retiene. O sea, tienes para pagar, pero pues total que él tiene, hombre, es quitarle un palito de Angola a un gato, ¿ah? Pues sí, el que retiene no puede ser llamado espléndido. Y entonces, ¿cuál es el conflicto, el punto? Que entonces tampoco Dios te va a exaltar. ¿Sí? Si eres alguien ruin, o sea, alguien insensato, y alguien tramposo, alguien que retiene, alguien avaro, Dios no te va a exaltar. Entonces dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Entonces yo conozco gente, y lo puede ver también en videos en internet, que los que menos tienen son los que luego ayudan. Y luego, oye amigo, ¿y por qué me ayudaste? Porque yo he estado en la misma situación, le dice. Sé lo que es no tener para los pañales de mi bebé, lo que no es tener para la leche, lo que no es tener para la medicina. Bueno, eso por el lado de ellos. Yo sé que también hay gente gente que tiene y da, ¿verdad? Pero el punto es la generosidad. La generosidad es una puerta que Dios ha puesto para exaltarnos. Deuteronomio 26:1, lea conmigo, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, dice, te exaltará, ¿no? Si tú cumples, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces uno podría entenderlo y decir, pues la obediencia, ¿no? Pero me gusta cómo, le digo, el lenguaje poético de la Biblia. Dice, si tú te oyes atentamente, pones por obra lo que yo te prescribo hoy, y yo le puse que termine el tratamiento porque esa palabra prescribir es exactamente igual como cuando usted va al doctor y le prescribe una receta, así, es el mismo significado, ¿sí? Prescribo hoy. Entonces, usted sabe, cuando usted tiene un malestar, usted va al médico, lo pesan, ven si tiene alergia a algo, ven qué tan fuerte es su virus, su bacteria, lo que lo está afectando, entonces le prescriben, bueno, mira, para tu peso te vas a tomar, y aparte una dosis, ¿verdad? La medicina te la vas a tomar así, tales horas, junto con esto, más esto, abstente de esto. Es una prescripción, una receta médica. Pero entonces vea cómo también nos dice Dios en su palabra, que sus mandamientos, su palabra, es como una receta médica. Mira, para tu orgullo, para tu mal carácter, lo que tú necesitas es esto. Tú necesitas aprender a controlarte, necesitas esto, necesitas responder suavemente, necesitas respirar, necesitas un poquito de templanza, necesitas, como vimos el punto anterior, generosidad, aprender a dar, ¿verdad? Fidelidad, qué sé yo. Pero entonces me dice ahí, cuando tú obedeces todo esto que yo te prescribo hoy, entonces dice, es cuando Dios trae sobre ti la bendición, lo que todos cuando vamos al templo pedimos, ¿va? Vamos a buscar bendición de Dios, uno se casa, uno va y pide la bendición de Dios para el matrimonio. No sé, usted quizá tiene su carro nuevo, hay gente que va y lo bendice, ¿va? También. Uno quiere la bendición de Dios. Pero el verso 1 me dice que eso va a venir esa exaltación de Dios cuando uno cumple el tratamiento, cuando uno compra y que lo terminas, ¿verdad? Porque hay gente que cuando ya está más o menos bien, ya no se lo termina tomando. Dicen, esto es 2 semanas, no sé, 100 pastillas. Un día me tomé un tratamiento de 100 tantas pastillas. Las 160 pastillas se las tiene que acabar. Y hay gente que acá se siente bien y, no, pues ya me siento bien. Y al rato le viene más fuerte el mal, ¿verdad? Entonces tiene que uno que cumplir todo el tratamiento. Y número 7, mire, ¿qué tengo que hacer para ser exaltado? Dice, exalta a Dios, Isaías 25:1. Dice el profeta, Jehová, tú eres mi Dios, yo te exaltaré. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. El cielo y la tierra pasarán, dice la Biblia, pero su palabra no pasará. Porque entonces hay gente que dice, no, es que la Biblia ya está obsoleta. Error, no está obsoleta. Dios es eterno. Sus principios siguen siendo los mismos. Hay cosas que han cambiado, ¿no? Como el coser con 2 tipos de tela, la comida, pero el principio sigue siendo el mismo. Dice, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Entonces le decía, como mientras por un lado, si usted está del lado bueno, del lado del fariseo, del lado que ha cumplido y va bien, bueno, mire que no caiga, ¿no? Que esté cerca de Dios, que todo lo haga en el tiempo de Dios, que no tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuídese de no pecar. Sea generoso. Termine el tratamiento, obedezca a Dios, pues, obedezca a Dios.
y no deje de exaltar a Dios. Y si usted por el contrario está en una situación de humillación y quizás está bien consciente de que fue porque en algún momento se ensoberbeció, siguen siendo los mismos pasos, ¿no? Acérquese a Dios, busque y espere el tiempo de Dios, no tenga ni más bajo ni más alto concepto de sí, cuídese de pecar, no peque, aún dentro de su necesidad, de su escasez, de sus limitaciones, sea generoso conforme a lo que pueda. A veces quizá no tiene la economía, pero hay cosas que a veces uno se aferra, ¿no? Le decía a mi esposa por si de unos zapatos, ¿no? O sea, casi cuando me pasó mi accidente hace 2 años, casi me acabo de comprar unos zapatos y obviamente con el pie ya no quedó igual, ya no entraba el pie. Yo me podía aferrar y decir, no, pero es que estos nuevos, si son de piel, como usted quiera. Pero digo, ¿para qué me aferro? O sea, ya no me entra el pie, o sea, y estaban buenos, qué bueno, o sea, que le bendigan otros. Entonces le digo, no siempre es economía, a lo mejor tienen por ahí una camisa, mira, que yo le digo a mi esposa, yo soy buchón, ¿va? Y no por extravagante, sino porque ya no me cierran, buchón, de buche. Y pues, ¿qué pasa? Pues ya, o sea, no se aferre, ya déjela. Yo lo digo en mi experiencia, pero pues quizá a las mujeres también les pasa, mira, ya no va a entrar en ese pantalón, ya no le va a quedar. Lo puede regalar a quien sí lo tiene. Porque entonces, si usted está esperando tener para ser generoso, pues quizá nunca llegue ese momento, ¿verdad? Sea generoso y termine el tratamiento. Lo que Dios le dice, no hay otro camino, Señor, no. Tienes que humillarte, tienes que ser generoso, tienes que responder con mansedumbre, tienes que contestar suavemente, ¿no? Detener la ofensa. Ok, Señor, vamos a hacerlo. Y no deje de exaltar a Dios, ¿verdad? Con tus bienes, con tu alabanza, con tu oración. Oí una pastora en la semana, con eso termino, que decía, tienes que ver tu oración más. Si es más tiempo el pedir que lo que tú puedes dar de adoración, tienes que ver quién es Dios para ti, y tiene razón. No digo que no pida, ¿eh? Pero tiene que ver, porque hay gente que no adora y solamente pide y pide y pide. Decía mi pastor, puro vénganos tu reino y nada déjase tu voluntad. Entonces no deje de exaltar a Dios, porque el Señor quiere su exaltación. Amén. Entonces vamos a orar. Espero que sea de bendición. Póngase en su corazón porque es del corazón de Dios. Él no quiere que esté en una condición de humillación siempre. O sea, si no aprendemos, ahí vamos a estar. Pero si aprendemos, entendemos, disponemos nuestro corazón. Así como aquel hombre, o sea, que está, hermano, yo cuando voy a llegar, pero así le pasó a aquel hombre que le comenté de la historia. Decía, no quería ni alzar sus ojos. Pero el Señor lo exaltó porque vio su corazón, que reconocía, que estaba humillado, que estaba dispuesto. Disponga su corazón. Padre, en este día te damos gracias por la vida, por tu misericordia, por todo lo que nos das. Gracias por tu palabra y porque a través de la misma nos enseñas tu corazón, Señor. Entendemos que hay veces que somos humillados y que es bueno, porque dice el Salmo, bueno me es haber sido humillado. A veces es necesario, así como dijo el apóstol Pablo, para que no se exaltase sobremanera. A veces los problemas, los desiertos, cosas de las que no salimos, cosas que incluso son incómodas, pero que tú en tu corazón no quieres otra cosa más que nuestro bien, pero también que podamos ser de bendición a otros. Señor, dale a mis hermanos, a la gente que se dedicó el tiempo de escuchar este mensaje, la sabiduría, el entendimiento, para que pueda cumplirse tu palabra de venir y hacer el efecto por el cual tú le enviaste y que podamos ser agradables delante de ti, pero sobre todo, Señor, que no caigamos en soberbia, en altivez, sino al contrario, que podamos alzar nuestros ojos a los cielos y reconocer que de ti viene nuestro socorro. Alzar nuestros ojos a los cielos, a ti que habitas en las alturas, y ser levantados, como dice el proverbio, que a ti correrá el justo y será levantado. Aquel que puede en este día reconocer que por alguna decisión, si en algún tiempo menospreció, humilló en su carácter, se ensoberbeció y tuvo que pasar por un proceso de humillación, pero esta mañana reconoce, Señor, tú eres bueno y tú puedes levantarlo. Tú eres el que levanta al menesteroso del muladar. Tú eres el que exalta al humilde, Señor. Tú eres el que lo hace. Te pedimos, Señor, que quites toda soberbia, renunciamos a todo orgullo, a toda altivez de nuestro corazón y nos humillamos delante de ti y te exaltamos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, todo lo que podamos hacer, como decía aquel himno, la fama y todo lo que uno pueda lograr, al Calvario la llevaré, decía el canto. Porque tú eres el único digno de recibir la gloria, el reconocimiento, la acción de gracias. Todo es tuyo, viene de ti y todo vuelve a ti, Señor. Tú eres el principio y el fin. Ayúdanos a entender tu palabra, séllalo en nuestro corazón y te damos gracias por toda tu obra en el nombre de Jesús. Amén.